Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de junio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Job, capítulos 4 y 5, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Job 4 y 5 y Hechos de los Apóstoles 3. En el enfoque que hemos querido darle a la lectura de la Biblia, en este año, en nuestros tiempos devocionales, hemos hablado del fruto, y sin duda alguna, quien nos permite fructificar es el Espíritu del Señor. Como dice Pablo a los Gálatas, el fruto del Espíritu, manifestando las evidencias, manifestando eh, los resultados lógicos, como nos enseña el Señor, de estar arraigados y sobreedificados en Él. O sea que sin la presencia del Espíritu del Señor es imposible que nosotros podamos llevar buen fruto. Cuando dice que el hombre bueno del tesoro de su corazón saca buenas cosas, podemos entender pues que en la medida en que el Espíritu del Señor sea ese tesoro que llena esta vasija de barro, que sea esa, como dijo el Señor Jesucristo, esas aguas, esas corrientes de agua viva que saltan desde nuestro interior para vida eterna, pues vamos a evidenciar el fruto. Ayer, cuando estábamos hablando del día de Pentecostés, hablamos de algunas, digámoslo así, resultados o manifestaciones que trajo pues la venida del Espíritu Santo al creyente. Vimos cómo el Señor les guía, les da dirección, experimentan saciedad, plenitud, poder, denuedo, valor, sin duda alguna una transformación que es una evidencia eh, clara de la presencia del Espíritu del Señor y pues la capacitación, la implementación, dones, habilidades, capacidades extraordinarias. Y es cómo se evidencia entonces cómo el Señor Jesucristo a través de su Espíritu puede permitirnos decir, hacer, expresar y manifestar cosas que tal vez sean completamente nuevas para nosotros. En el Señor, el mundo y el enemigo se ha encargado de desfigurar el modelo del Señor, se ha encargado de alejarnos del diseño original y el ser humano realmente no es lo que el Señor planeó lejos del Señor. El ser humano lejos del Señor es una imagen completamente desdibujada, alterada de lo que en esencia Él creó. Nosotros somos, la verdad de nosotros es la que llegamos a ser en las manos del Señor. Por eso esa transformación, eh, ese ser una nueva criatura, es ser la criatura que el Señor había planeado desde el principio, es ser conforme al plan que el Señor había establecido desde el principio. Y eso se evidencia, lo evidenciamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quisiera que viéramos en el mismo capítulo 2 y parte del 3 cómo la venida del Espíritu Santo determina, podríamos decirlo sin duda alguna, que es el inicio del establecimiento de la iglesia como medio a través del cual el Señor planea establecer su reino y su justicia. El inicio de la iglesia es sin duda alguna la venida del Espíritu Santo. Ahora, la expansión de la iglesia se da por las persecuciones que los cristianos o los discípulos van a experimentar, pero sin duda alguna el nacimiento, el surgimiento, el inicio de la iglesia es la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Como veíamos ayer, así como en el monte Sinaí descendían también fuego, la palabra del Señor, la instrucción, en aquel día de Pentecostés, en el aposento alto,
vinieron lenguas de fuego repartidas de manera individual. Y les comentaba algo al final del devocional ayer, que esas lenguas repartidas individuales en cada discípulo allí presente, pues manifiesta lo que sería la riqueza de la iglesia, que la iglesia es una comunidad, sí, es una colectividad, donde sin duda alguna la singularidad es muy importante. Somos varios, somos muchos, somos diferentes, pero en esa diferencia, en esas particularidades, en esas singularidades, es que nos enriquecemos, nos fortalecemos y crecemos mutuamente, donde el Señor reparte sus habilidades, sus carismas, sus características en cada uno para que juntos, en comunión, en humildad, en sencillez, podamos darle al prójimo, bendecirlo, enriquecerlo, pero también el prójimo a través de las características que el Señor desarrolla en ellos, pues nosotros somos de igual manera edificados. ¿Qué evidencias se dan con la venida, la presencia del Espíritu Santo? Y sin duda alguna, esto es un tema crítico, y pues decir tema es algo muy, eh, se queda muy lejos de la realidad, pero es un asunto muy crítico en la vida cristiana, porque sin duda alguna, así como la venida del Espíritu Santo marcó el cambio, marcó el inicio de la iglesia, fue determinante. Sin el Espíritu Santo no hubiera pasado nada. Eso pasa en la vida del llamado creyente. La presencia del Espíritu Santo es eh, la señal inequívoca de la verdadera transformación. ¿Sí? Muchas personas pueden pasar muchos años asistiendo a una iglesia, muchas personas pueden pasar muchos años leyendo la Biblia, haciendo seminarios bíblicos, asistiendo a congresos, a retiros. Pueden hacer muchas cosas, pero si no tienen una experiencia real, personal, contundente, permanente con el Espíritu del Señor como el gran don del cielo, como la gran promesa del Padre confirmada en el Hijo, no va a pasar absolutamente nada en su vida, no va a tener un efecto sobrenatural. El impacto de la iglesia a través de los años ha sido en la medida en que esté ajustada y en que esté permeada, fundida en el Espíritu del Señor. Y el creyente, en la vida del creyente no va a pasar nada. Va a ser una vida completamente infructuosa, podríamos decirlo. O sea, podría por costumbre, por hábito, digámoslo así, por normas, por disciplinas, cambiar algunas cosas en su vida, ¿sí? Cambiar seguramente algunos comportamientos, pero su plenitud nunca, o no va a llegar nunca a esa plenitud y esa saciedad si no tiene una experiencia personal, real, con el Espíritu del Señor. Es entrar en comunión con el corazón del Padre y del Hijo a través de su Espíritu, porque ¿quién conoce el corazón? ¿Quién conoce la mente del Señor? Pues su Espíritu que escudriña los corazones. Vemos entonces que hay unas evidencias que se manifiestan, digámoslo así, unos frutos. Bueno, los frutos, el amor, el gozo, la paz, sin duda alguna, estos son evidencias. Pero siguiendo el relato del libro de los Hechos, en la experiencia, como les decía ayer, de la presencia del Espíritu Santo había sido puntual en algunos hombres para, digámoslo así, para unas misiones especiales, pero la experiencia del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés era una aventura, ellos estaban conociendo. Así que lo que nos está narrando Lucas en este principio es ese descubrir que ellos tenían o que iban experimentando en la medida que caminaban en el Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que se manifestó, que se evidenció? Lo que se conoce como glosolalia o dones de lenguas, que puede ser de muchas maneras. Aparentemente los discípulos hablaban lo que en su mente ellos entendían en su lenguaje, pero
quienes les escuchaban en sus diferentes lenguas, esa puede ser una forma, o evidentemente que eh, no solo en que el otro les entendía, sino que ellos efectivamente cuando hablaban estaban manifestando las verdades del Señor en otras lenguas. Cuando se habla de la glosolalia, del don de lenguas, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, diferencia dos tipos de lenguas como dones. Habla de lenguas angélicas y lenguas humanas. Quiere decir que estas lenguas angélicas son lenguas, palabras, expresiones lingüísticas, por decirlo de alguna manera, celestiales. Este tipo de lenguas se manifiestan para la adoración, ¿sí? Para ministrar al Señor, pero también, pues ya se ha evidenciado a través de la historia de la iglesia que pues en ministerios o administraciones han sido utilizadas por el Señor para traer mensajes de edificación en la iglesia. Esas son lenguas angélicas, pero también habla de lenguas humanas. Y lenguas humanas pues son idiomas estructurados o lenguas estructuradas en la humanidad. Y entendería entonces, y así pues se ha tratado de estudiar y de entender que estas lenguas son capacidades para hablar las verdades del Señor, eh, a, a- a hacerlo asequible a personas, a otros idiomas, a otras lenguas. Esas ambas son las que vemos en el capítulo 2. Ellos tenían una capacidad de hablar lenguas humanas, pero también hubo capacidad de ministrar al Señor con lenguas angélicas. ¿Qué vino después? Dice el capítulo 2 que cuando pues ellos estaban hablando, la gente estaba atónita, maravillada, algunos se burlaban de ellos. En el capítulo 2 versículo 14 dice que Pedro se puso en pie y alzó la voz y les habló. Esta postura física de ponerse en pie es una evidencia, sin duda alguna, de la presencia del Espíritu Santo. Eh, el ser humano en su engaño, el ser humano en su ignorancia, el ser humano en su lejanía del Señor, eh, tiene una condición de postración espiritual, física, emocional. Eh, eso decíamos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, vino a matar, hurtar y destruir. Y ese ha sido el plan de postrar al hombre, de humillarlo, de dejarlo en una condición deplorable, que no pueda levantar su mirada, que no pueda poner sus ojos en el autor y el consumador de la fe. La presencia del Espíritu Santo trajo en Pedro, que había sido abatido por su culpa, Pedro, que había sido abatido por su impetuosidad. Aquí vemos que en el Espíritu se levanta y alza la voz. ¿Y alza la voz para qué? Para anunciar, para proclamar al Señor y para declarar la Escritura. Hay algo que el Espíritu del Señor hace en la vida del creyente, y es que el creyente pudo haber leído mucho tiempo la Biblia, estudiado y tal vez no tenía una comprensión revelacional de la Escritura, pero cuando el creyente se logra conectar con el Espíritu del Señor, se le abre un mundo, un universo completo, la sabiduría y el conocimiento del Señor. Va a adquirir una capacidad extraordinaria de comprensión, no solo de interpretación de la Biblia, sino de poderla vivir, de poderla aplicar a su propia vida. Vemos entonces que Pedro se levanta, cualquiera que fuera su condición, levanta su voz con libertad. Este acto se hace notorio, que así lo dice el mismo Pedro, y empieza a declarar la escritura proclamando a Cristo. Si hay algo que transforma y que se evidencia el Señor, o el Espíritu o la presencia del Espíritu del Señor, es un cambio, no solo en el corazón, o más bien, o el cambio del corazón se evidencia a través de lo que hablamos. Las palabras cambian y el contenido de nuestras palabras cambian. Seguro las conversaciones, nuestros asuntos, nuestros temas van a ser diferentes. Mm, No quiere decir que siempre estemos hablando, no sé, la Biblia, siempre estamos hablando
las cosas espirituales, pero sí todos los temas redundan en el mismo asunto. Quien experimenta la llenura del Espíritu Santo buscará y encontrará una forma de anunciar al Señor, buscará y encontrará la forma de llevar a otros las buenas nuevas, encontrará la oportunidad para orar, interceder, porque es un fuego consumidor, porque es un fuego abrasador, porque es una voz que no se puede detener, porque es un fuego, como decía Jeremías, que llevó adentro y que si yo quisiera callarlo, él encontraría la forma de manifestarse. El vivir en el Espíritu ya no es el control, mi propio control, es el control pleno, sabio, pertinente y oportuno del Señor a través de mi vida. Aquí el impetuoso Pedro se convierte en un hombre eh, que era impetuoso, temeroso, imprudente, pero vemos aquí un hombre valiente, oportuno, pertinente, sabio. No era un hombre de letras, y ese era el asombro de las personas que lo conocían y lo escuchaban. No era un hombre letrado, pero aquí vemos un hombre transformado, y todo aquello que el Señor había hablado a su corazón, a sus oídos, en este momento se convertía en una herramienta muy poderosa para llevar ese testimonio. Pero hay algo muy particular en el capítulo 2, al final del capítulo 2, y va a repetir la palabra perseverancia. Eh, decían los abuelos que la perseverancia alcanza lo que la dicha no logra. Y, y, y una evidencia de la vida en el espíritu es que hay una capacidad extraordinaria de luchar. Podemos tropezar, eh, podemos tener y experimentar muchos obstáculos, incluso para cosas que tenemos la certeza, asuntos que tenemos la certeza que son para agradar al Señor. El mismo Señor advirtió que imposible que no vengan tropiezos. Vendrían tropiezos, vendrían contradicciones, vendrían adversidades de afuera, seguramente, como lo describen los administradores, amenazas, pero también de adentro, como lo describen los mismos administradores, como debilidades. Y vamos a experimentar oposición, no solo o no por el hecho de tener buenas intenciones, incluso no por el hecho de tener la certeza que estamos haciendo lo que al Padre le agrada. No quiere decir que las cosas van a darse eh, como queremos, cuando queremos y de manera sencilla. Estamos en el mundo y en el mundo tendríamos aflicción. Y si hay algo que el Espíritu del Señor trae al creyente es una capacidad de volver a empezar, de levantarse, de perseverar. Hoy lo llaman los psicólogos, los administradores resiliencia, llámelo como quiera, pero según la Biblia es perseverancia. Es una capacidad extraordinaria de no sucumbir, de no renunciar, de volverse a levantar y que aunque reciba muchos golpes, jamás tira la toalla, que aunque esté contra las cuerdas y parezca que no tenga salida, en su confianza, en su fortaleza en el Señor, va a perseverar. Y aquí dice que ellos perseveraban en varias cosas. Primero, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, guardaban y perseveraban en la enseñanza. Em, Cuando hablamos de la enseñanza tenemos que tener presente los principios, tenemos que tener presente los parámetros, la instrucción. Eh, Ante las supuestas necesidades que tenemos, nuestros principios son amenazados, y lastimosamente muchos por no entender la verdadera necesidad terminamos vendiendo los principios y valores que han regido nuestra vida basados en la doctrina del Señor. Y cuando yo persevero en la doctrina, no me vendo. Ha habido muchos casos a través de la historia de hombres y mujeres que decidieron no vender sus principios, aunque tuvieran necesidades, incluso en contra de su propia vida. Eh, yo he citado varias veces
una experiencia del doctor, o que cuenta el doctor John Guicho en su libro La Cuarta Dimensión, de una familia sacerdotal, me refiero a una familia de pastores, que fueron asesinados porque no negaron al Señor Jesucristo. Eh, y ha habido persecuciones a través de la historia donde han obligado, pretendido obligar a creyentes a que nieguen, a que apostaten contra el Señor en contra de su propia vida y bienestar. Pero lastimosamente muchos creyentes eh, que no están viviendo en el Espíritu niegan al Señor con una mentira, por miedo, por conveniencia, niegan al Señor. Y en esto se evidencia y evidenciaban los apóstoles y los discípulos que perseveraban en esos principios rectores de vida, en esas enseñanzas, pero perseveraban también en mantener en unidad, en comunión, en mantener la armonía, pero perseveraban también en el partimiento del pan. Hemos hablado mucho de cómo el compartir el pan es una evidencia de estar en acuerdo y en las oraciones. Y en eso no podemos sucumbir. Hoy en día las oraciones sí que están siendo amenazadas y que es difícil orar hoy con tanto entretenimiento, con tantas voces, pero la oración es nuestra arma poderosa en el espíritu para ver cómo el Señor misericordiosamente activa todo su poder para responder. Dice más adelante, sobrevino temor a todas las personas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había señales, prodigios, había sanidades, había liberaciones, había transformaciones, era la obra del Espíritu del Señor. Los apóstoles y discípulos eran simplemente un medio o un canal para que esta gloria se manifestara. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, incluso entre ellos no había necesidad alguna, porque como dije ayer o leímos ayer, el Espíritu Santo en verdad sacia, llena, da plenitud. Pero vuelve a aparecer de nuevo en el 46, perseverando unánimes cada día en el templo. El libro de Hebreos advierte, no se deje de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay que perseverar en la congregación. Usted puede tener todas las excusas o incluso los argumentos y razones para no congregarse, pero no se acostumbre, no sucumba porque siempre va a haber un obstáculo para que usted se congregue. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Bueno, ahora hay otros medios, creo que por las circunstancias del tiempo presente son válidos, de congregarse incluso virtualmente, pero si usted se va a congregar virtualmente, creo yo que debe hacer el ejercicio tal cual si estuviera presencialmente. ¿A qué me refiero? Si usted está presencialmente en su iglesia, congregado, me imagino que usted no está con el televisor prendido. Me imagino que usted no está acostado en la cama. Me imagino que usted no está con el celular o charlando o comiendo. Usted está sentado con su Biblia, prestando atención a la instrucción bíblica. Si usted por alguna circunstancia no puede desplazarse hacia su iglesia y le toca, por las circunstancias que esté viviendo, hacerlo de manera virtual, congréguese con toda santidad. ¿Cómo? Conecte su dispositivo, sea a través de un video, de un audio, como se le facilite o como le toca, pero hágalo como si estuviera presencialmente. Pablo decía, aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy presente. Y si usted no pudo ir a su iglesia o no ha podido por temas de seguridad, de salud, de simplemente recursos, hágalo entonces como corresponde. Congréguese virtualmente, pero como corresponde, con su Biblia, sentado, concentrado, enfocado, apartado, como si estuviera en cuerpo presente. Y la Biblia advierte, no se deje de congregar, menos cuando los tiempos se están acercando. ¿Y cuál era la perseverancia de estos hombres en el Espíritu? Pues perseveraban en el templo. De nuevo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. O sea, que toda esta perseverancia redundaba incluso en su impacto social. Tenían favor con aquellos que les estaban rodeando. Pero de nuevo, todo esto no es posible
si nosotros no nos conectamos con el Espíritu del Señor, si nosotros no desarrollamos una dinámica de menguar para que el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Eh, Empezar a invocar, a pedirle al Padre. El Señor Jesucristo dice que si le pedimos al Padre en su nombre, y particularmente dice, si pidiéramos su Espíritu, pedirle que nos dé su dirección, su poder, y como le escuchábamos una canción hace un momento, yo no voy a dejar de buscarte hasta que vea tu rostro, yo no voy a dejar de buscarte hasta que experimente que tu espíritu llena todo el vacío de mi vida, ilumina todas las tinieblas de mi vida, hasta que tu Espíritu Santo fortalece mis debilidades, hasta que tu Espíritu Santo traiga esa paz que sobrepasa el entendimiento. El límite de la oración, el parámetro de la oración tiene que ser hasta que experimentemos que en la oración ocurrió algo en nuestro interior. Pero yo no puedo ir a la oración y salir con la misma angustia. Yo no puedo pretender que oré y seguir con la misma preocupación, con el mismo, con la misma, no sé, el mismo enojo, tal vez, el sentimiento negativo que tenga. Mi parámetro, mi límite de oración es que haya un efecto en mi interior. Y ese efecto en mi interior va a traer un efecto en mi entorno. Oremos. Creo que no solo la lectura, la escritura, creo que es un sentir que el Señor empieza a colocar en nuestros corazones de fortalecernos en nuestra comunión con Él a través de su Espíritu. Eh, el Espíritu del Señor fue dado sin duda alguna. El día de Pentecostés no es un invento, no es una fábula, y las evidencias hablan por sí solas. El mismo Señor estuvo 40 días después de resucitado con los discípulos y, y no inició la iglesia, no hubo evangelización. Esos 40 días el Señor les dio instrucciones, compartió con ellos, pero prácticamente pasaba lo mismo antes de la cruz. 10 días después de que el Señor vuelve a los cielos, ellos estaban escondidos, pero sí estaban haciendo algo, juntos, orando y rogando para que esa promesa se cumpliera. Pero después de aquel día de Pentecostés, la vida de estos hombres y mujeres fueron completamente renovadas y empieza la más grande aventura de la historia. Una aventura que después de siglos llegó a nosotros. Y creo que usted puede afirmar hoy que también ha sido transformado. Pero, Señor, hay dinámicas en este mundo que buscan apagar esa llama y ese fuego de tu espíritu en nosotros. Y entramos en unas dinámicas, Señor, eh, en una inercia, en un apagamiento en vez de un avivamiento. Digámosle hoy, como oraba Habacuc al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Donde está, levante sus manos. Dígale, Señor, sopla, sopla desde los cuatro vientos sobre mí. Úngeme con tu espíritu, Señor. Santifícame con tu espíritu. Aviva tu obra en mí a través de tu espíritu. Despega la lengua de mi paladar y dale destreza a mi diestra. Espíritu de Dios, por favor, lléname de ti, sacia mis vacíos, ilumina esos rincones de mi alma oscuros. Espíritu de Dios, como lengua repartida de fuego, toma cada uno de estos creyentes que humildemente se esfuerzan y luchan. Por favor, concédenos, Señor, la llenura y la plenitud de tu Espíritu. Despega la lengua de nuestro paladar. Si lo consideras pertinente, danos, Señor, lenguas angélicas humanas, angélicas para adorarte o para traer tu mensaje, ¿por qué no? Pero también danos capacidades para compartir y comunicar tus verdades. Señor, levántanos de ese estado de postración.
Levántanos de la pereza, de la melancolía, de la depresión, de la tristeza, de la culpa, de la ansiedad. Levántanos, Señor, de los complejos. Levántanos de la inseguridad. Levántanos y afírmanos sobre nuestros pies y que nuestra voz se levante y nuestros labios se abran para proclamarte a ti, para dar a conocer la Escritura, para declarar la Escritura. Y danos, Señor, la fortaleza para perseverar en los principios, en los valores, que sean principios rectores de nuestra vida, en nuestras decisiones. Permítenos perseverar en congregarnos, en tener comunión unos con otros, en no dejar de orar los unos por los otros. Y permítenos tener un corazón sencillo, alegre y humilde. Fortalece las manos cansadas. Señor, fortalece las rodillas endebles. Quita el velo de nuestros ojos, el tapón de nuestros oídos y permítanos experimentarte hoy y siempre. Gracias por tu palabra y gracias por estar con nosotros y darnos, Señor, el pan de día. En el nombre de Jesús. Amén.